irán uniendo. Ya tenemos un número de personas importante, entonces creo que en atención a quienes ingresaron de manera puntual, vamos a darle prioridad al asunto y vamos a empezar. Muchas gracias de verdad por estar acá. Esta charla es especial porque pues tendrá su contenido técnico, pero va, por supuesto, de la mano a el lanzamiento del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Em, y bueno, la idea de este programa, y lo voy a explicar un poco en la charla, es tratar de aportar a la situación que estamos viendo a nivel mundial y por supuesto a nivel de Costa Rica en el incremento de casos de cáncer. Y es por eso que siempre, ¿verdad? Y los que ya han visto mis presentaciones, siempre empiezo con esta diapositiva, porque esta diapositiva lo que nos hace es, nos pone en perspectiva el problema. El cáncer es un problema que no da tregua y al parecer, si los números siguen o las tendencias actuales siguen a como van, pues se espera que todos los casos de cáncer se dupliquen para el 2070, ¿verdad? Que eso suena lejísimos, pero en realidad no es tan lejos. Y se espera que este aumento sea todavía más significativo en países de bajo desarrollo, ¿verdad? Dentro de los casos que más se espera que aumenten, ¿verdad? Que prácticamente se van a duplicar o más, está colorectal, mama, pulmón, próstata. Casos de cáncer que pues son altamente prevenibles o que son sujetos a estrategias de no solo prevención, pero también sobre todo de diagnóstico temprano. Y es por eso que esta diapositiva me parece súper importante. Ustedes recordarán también, si han visto esta charla que yo he dado sobre la prevención y por qué es importante. Estos son números de Reino Unido que me parecen muy importantes porque este es el porcentaje de casos de cáncer em, prevenible, ¿verdad? Y que, bueno, en muchos casos llega hasta el 50%, ¿verdad? Em, Aquí, sin embargo, los dividen por agente, que normalmente es como un agente externo, entonces, claro, ninguno llegará a 50, pero si hacemos una sumatoria, podemos ver que muchísimos tipos de cáncer, prácticamente el 50%, a veces más, pueden ser prevenibles. Entonces, en todo lo que es Reino Unido, vemos que los tipos de cáncer que son atribuidos al tabaco, al sobrepeso y la obesidad, a la radiación por luz ultravioleta, riesgos ocupacionales, infecciones y alcohol son bastante significativos. Es un porcentaje muy importante de cánceres que se deben a estos agentes externos. Em, ¿Y por qué saber esto es importante? Porque estos agentes nos hacen pensar que el cáncer puede ser prevenible, ¿verdad? O este gran factor, este gran porcentaje de tipos de cáncer. Y si no, y si no puede ser prevenible, puede ser detectado a tiempo. Ahora, hay muchos tipos de cáncer que son difíciles de detectar a tiempo. Lo que vemos aquí a la derecha es la relación que hay entre supervivencia y el estadio en el que se diagnostica el cáncer. Ahora, estos son números bastante groseros porque aquí están analizando la supervivencia a 10 años o más, ¿verdad? Que usualmente se analiza a un año, a 5 años, que 5 años, que los números son mejores. A 10 años los números no son tan alentadores. Sin embargo, la tendencia clarísima entre izquierda y derecha, lo que podemos ver es que a la izquierda son la supervivencia a 10 años o más de los tipos de cáncer que se diagnostican en estadio uno versus los que se diagnostican en el estadio avanzado, el más avanzado, estadio 4. Y lo que se puede ver es que para pulmón, que específicamente es pues uno de los más letales, lo vamos a ver ahora, la supervivencia es 3 de cada 10 que se diagnostican en estadio uno sobrevivirán más de 10 años, lo cual parece no ser tan alentador,
pero esto comparado a los que se diagnostican en estadio 4, bueno, que en realidad es estadio 3 para estos pacientes, aquí hacen una nota, imagínense entonces que a estadio 4 será peor, ni siquiera uno de cada 10 sobrevive a 10 años. Pero en colon, por ejemplo, hay una diferencia abismal. Resulta que los pacientes que se diagnostican en estadio 1 sobreviven, el 90% sobrevive más de 10 años, mientras que solo uno, ¿verdad? De cada 10, o sea, solo el 10% de los que se diagnostican en estadio 4 logra sobrevivir 10 años o más. Y esto es igual o incluso muchísimo más drástico en mama y en próstata. Entonces, esto es solo para decir que un diagnóstico temprano realmente salva vidas. Y esto se demuestra en estos datos también de esta publicación en la revista Science, unos datos para Inglaterra. Aquí sí son datos un poco más conservadores porque supervivencia 5 años del periodo 2014-2018. Y vean ustedes que entonces tenemos diferentes tipos de cáncer. Em, tenemos cáncer colorectal, mama, pulmón, ovario, esófago y melanoma. Y lo que se ve es una tendencia clarísima. La barrita azulita, ¿verdad? O los que no están viendo los colores o la presentación y están escuchando, el estadio uno, o los pacientes que se diagnostican en el estadio uno sobreviven muchísimo más a 5 años, ¿verdad? Más del 80% prácticamente para casi todos los tipos de cáncer, excepto pulmón, que bueno, pulmón, aquí vemos que este número es un poco más alentador que el anterior, porque aquí estamos hablando de 5 años. Cerca del 60% de todos los pacientes con cáncer de pulmón que se diagnostican en estadio uno sobreviven a 5 años, lo cual es un número bastante bueno para un cáncer tan letal como pulmón. Y también un cáncer tan letal como ovario, ¿verdad? Porque ovario es un tipo de cáncer también bastante complicado. Sin embargo, las pacientes que se diagnostican en estadio uno sobreviven más del 80% de estas pacientes sobreviven a 5 años. Entonces, esto nos deja claro la importancia de el diagnóstico temprano. Estos son datos para Estados Unidos. Vean ustedes, este es un subtipo de cáncer de pulmón, non-small cell lung cancer, un cáncer de pulmón de células no pequeñas. El problema de estos tipos de cáncer es que casi el 50% se diagnostican cuando ya es muy tarde, estadio 4, es decir, no da síntomas. Y el problema es que tras de que no da síntomas y se diagnostica ya muy tarde, la mayoría de las personas van a morir dentro de de los primeros 5 años. La mitad en el primer año y casi que la mayoría en los primeros 5 años. Pero vean ustedes de nuevo, qué abismal, lo mismo, básicamente se replican los mismos resultados que para el Reino Unido. Si se diagnostica el cáncer de pulmón en estadios uno y 2, la supervivencia a 5 años es mayor al 60%, mientras que es un tercio básicamente para los que se diagnostican en estadio 3 y 4. Y esto es casi igual para estómago, en donde el estadio uno y 2 tiene un muy buen pronóstico a 5 años, pero otro de los tipos de cáncer que es difícil de diagnosticar temprano es estómago. Casi que un tercio, más de un tercio de los casos se diagnostican en estadio 4. Y uno de los que es realmente maligno y complejo es el pancreático. Más del 50% de todos los casos de cáncer de páncreas se diagnostican ya en estados muy avanzados, estadios 4, y que pues claramente esto limita mucho las opciones, ¿verdad? Pero vean ustedes la diferencia de diagnosticar un caso de páncreas o de cáncer de páncreas en estadio uno y 2 versus 3 y 4. O sea, la supervivencia es prácticamente 4 veces más alta en aquellos pacientes que se diagnostican con un estadio temprano. Ahora, hemos hablado que esto no solamente tiene implicaciones a nivel de expectativa de vida, que al final del día es lo más importante, pero también a nivel económico. Entre más avanzado sea un cáncer, más cuesta tratarlo. Y estos números son súper claros para esta publicación en Estados Unidos, en donde se puede ver aquí que el estadio 4, que es esta barra gris, es extremadamente alta comparado a estadio uno y 2, por ejemplo. Em,
esto para reforzar la idea que entre más tarde se diagnostique un cáncer, no solo peor le va al paciente, sino que es más caro también. Entonces, por eso es importante introducir el concepto de ruta del paciente, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando, y que es una ruta que empieza desde la detección temprana, o que idealmente debería empezar en la detección temprana, a través de programas de tamizaje y programas como el que hoy vamos a introducir. Em, Ahora, en realidad, muchos tipos de cáncer están siendo detectados ya cuando hay síntomas o cuando hay una presentación clínica, o sea, no están siendo sujetos a programas de tamizaje. Un caso clásico de un cáncer que es sujeto a un programa de tamizaje sistemático es mama, por ejemplo, ¿verdad? Que hay sus mamografías anuales, y que pues hay también muchísima información, autoexamen de mama, etcétera. Pero hay otros tipos de cáncer para los que básicamente es como si no existieran, ¿verdad? Hasta que le toca a un familiar o le toca, o le toca a uno mismo, es como si no existieran. Y luego, pues básicamente el paciente avanza, ¿verdad? A una serie de, una vez que hay una presentación clínica, pues una serie de pruebas, y eventualmente a un diagnóstico, ¿verdad? Que ese diagnóstico pues llevará a un tratamiento. Entonces, como hemos venido hablando en charlas anteriores, pues hay diferentes cuellos de botella y problemas en esta ruta, y por eso nosotros queremos optar por el inicio, ¿verdad? Lo que diríamos que es la raíz, y pues ojalá contribuir con ¿verdad? Con un granito de arena en este sector o en este lado de la ruta del paciente. ¿Por qué eso es importante? Es muy importante porque si lo que nosotros al final del día queremos es que los pacientes se diagnostiquen cada vez más temprano, pues hay que entender cómo funciona esta ruta y hay que entender cómo y cuándo se están diagnosticando los pacientes. Entonces, por ejemplo, esta grafiquita de aquí son datos para Inglaterra del 2012 al 2013. Resulta que solo un 6% de los pacientes en Inglaterra se diagnostican por programas de prevención, o se diagnosticaban hace unos 10 años, ¿verdad? Ahora es mejor, pero digamos que hace unos 10 años era apenas un 6%. Ahora, vean qué bonito este número. Aunque solo un 6% de todos los casos que se diagnostican, la mayoría se agarran tempranos, en estadio 1, 63% de todos los casos que se diagnosticaron ahí. em, por estos programas de tamizaje. Quiere decir que el tamizaje sirve, entonces hay que expandirlo para poder detectar los cánceres más tempranos. Ahora, a través de chequeos médicos rutinarios o por una referencia urgente del médico, tras la presentación de síntomas, está un poco dividido en estos casos, que es más o menos como el 50% de los casos, un poco más. Muchos se logran detectar a tiempo, pero hay un porcentaje bastante importante que ya se diagnostican tarde. Es decir, incluso en chequeos rutinarios, ¿verdad? Es muy posible que ya hay un tipo de cáncer que se detectó ya en estadio 4. Y vean qué grave es este número de acá. Este número de acá, 21%, son todos aquellos tipos de cáncer que se detectaron a través de una emergencia, ya sea, ¿verdad? Como porque hubo algún tipo de síntoma muy grave, ¿verdad? Algún tipo de manifestación clínica muy grave y entonces fue al hospital, fue a emergencias. Y pues obviamente vean qué negativo es esto. De hecho voy a rayar aquí un poco para que, ¿verdad? Si no están viendo la presentación, tal vez en este momento valdría la pena darle un vistazo, porque vean que estos números de aquí son básicamente eh, contrarios, ¿verdad? Como si, por decir que son como antiparalelos, como recíprocos. ¿Por qué? Em, Porque resulta que mientras que en los programas de prevención diagnosticamos a la mayoría de pacientes temprano, a través de emergencias, que es un 21%, se diagnostican a los pacientes ya muy tarde. Es decir, claramente cuando hay una emergencia, ya esos pacientes vienen con un desarrollo de la enfermedad muy avanzado. Por eso es importante que existan programas de prevención y diagnóstico temprano para tratar de disminuir este número y aumentar este número de acá. Em,
Ahora, ¿por qué detectar cánceres a tiempo conviene? No solo es que es más barato, no solo es que aumenta la supervivencia de los pacientes, sino que también, y la razón por la que en parte aumenta la supervivencia, es porque los diagnósticos más tempranos o estos pacientes tienen mayor posibilidad de beneficiarse de terapia, de radiación, inmunoterapia, de cirugía. Y pues obviamente estos pacientes es más probable que puedan recuperarse, estos pacientes es más probable que puedan volver a su vida cotidiana, que pueda continuar trabajando, que pueda continuar siendo económicamente activo, y que no desarrolle pues discapacidades o algún tipo de impedimento, digamos, en su función cognitiva o en su función social. Entonces, es muy importante que se diagnostiquen a tiempo. ¿Cuáles son las estrategias normalmente que se usan para la detección del cáncer? Bueno, depende de lo que estemos hablando. Si hablamos de screening, perdón, de tamizaje o screening, diagnóstico, de pronóstico o de monitoreo. Nosotros obviamente estamos ahora enfocados en screening y diagnóstico, entonces lo que quiero que quede claro es que hay prácticas que ya se hacen en el mundo, se hacen en el país y que nosotros también queremos implementar como parte de este programa y otras que están en desarrollo, de las que yo he hablado en otras charlas, que ustedes escucharán también en algún momento en otras charlas, pero de momento vamos a quedarnos con las que están en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, clásico, perdón, mamografía o tags de bajas dosis, que vamos a hablar de eso ahora, resonancias multiparamétricas, pruebas de patología, pruebas inmunoquímicas como FIT, que también vamos a hablar de eso, cambios en el ADN, ¿verdad? Que eso no, todavía en Costa Rica no se está dando, pero que esperamos que lo podamos hacer, y endoscopías, ¿verdad? Y luego a nivel de diagnóstico, pues obviamente está el PET, PET-CT, la resonancia, las endoscopías, las biopsias y pues más recientemente la secuenciación del genoma de los tumores. Em, Ahora, voy a hablar de tres casos clave que son parte del compromiso que queremos adquirir en este programa. Cáncer de pulmón, que es el más letal a nivel mundial. El cáncer de pulmón es el que mata más personas en todo el mundo. Ustedes lo pueden ver acá. Cuando se compara las muertes por cáncer en hombres y mujeres por tipo de tumor, el cáncer de pulmón, de bronquios y de tráqueas, o sea, digamos vías aéreas, prácticamente es el responsable del 37% de todas las muertes, seguido de colon, que es también muy importante, y de ahí pues vemos diferentes tipos de cáncer: esófago, cervix, hígado, estómago, mama, páncreas. Esto no es para decir cuál es más o menos importante, porque al final del día no son solo números, ¿verdad? Todas son personas, son historias, son familias. Esto es claro para nosotros. Lo que quiero decir es que no solo el cáncer de pulmón es un mal que cobra muchas vidas, sino que su principal causa, que es el fumado, causa además otros tipos de cáncer, que es esta figura de acá a la derecha. Entonces, tras de que ya fumar está asociado con por lo menos 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón, también se asocia con muchos otros tipos de cáncer del sistema urogenital, cabeza y cuello digestivo y del sistema hematopoyético. Entonces, realmente no solo el cáncer como tal, sino los aspectos de comportamiento y de ambiente que llevan a él o son importantes en un programa de prevención y diagnóstico temprano. Resulta que estos dos que más matan, ¿verdad? Que son pulmón y colon, resulta que son los que más se atrasan en la atención primaria. Es decir, el paciente va a la atención primaria y es ahí donde mayormente ocurren retrasos. O sea que la atención primaria normalmente le queda mal a los pacientes. Y si esto suena acusativo, en realidad no estoy pensando ni siquiera en Costa Rica. Este es un artículo de Inglaterra, en donde muestra que para cáncer de pulmón y para cáncer de colon hay atrasos muy significativos, dígase, prácticamente
la mitad de todos los pacientes con cáncer de colon y la mitad de todos los pacientes con cáncer de pulmón sufren un atraso en su diagnóstico en específicamente la atención primaria. Ahí donde hay un cuello de botella muy significativo, seguido de atención secundaria, o sea, ya la atención hospitalaria. Específicamente tengo datos más recientes para Inglaterra con respecto a cuándo y cómo se diagnostican los pacientes de cáncer de pulmón. Vean qué grave que cáncer de pulmón, la principal razón por la que se diagnostica es por una emergencia. 32% de los pacientes se diagnostican por una emergencia y el 68% de esos ya llegan con estadio 4. Esto es muy, muy importante, porque si este número se logra bajar, realmente entonces podríamos estar hablando de pues un éxito en estrategias de prevención y diagnóstico temprano. Principalmente, pues en este caso hablaríamos de diagnóstico temprano. Lo que queremos es no solo que disminuya este número, sino que este número, de ser el caso, no llegue a estadio 4. Muy bien. Ahora, ¿qué estrategias hay y qué efecto tiene? Bueno, este es un muy bonito artículo de hace unos años de un ensayo que se hizo, em, y ya ahorita mismo no me estoy, creo que fue en esto, creo que fue Estados Unidos, en donde se analizaron miles de pacientes. Y lo que se hizo fue, lo que se hizo fue analizar pacientes o personas, ¿verdad? Que fumaban. Entonces se les dio la oportunidad de ser parte de esta campaña en donde se les iba a realizar un tag de bajas dosis, que es como se llama, ¿verdad? Em, a un tiempo cero, luego a un año, a 3 años y a 5,5 años. Y pues a otro grupo de pacientes no se les iba a hacer nada, solo se les iba a seguir en el tiempo. Resulta, perdón, yo dije que Estados Unidos, esto fue en Holanda y en Bélgica, dice aquí, lo confirmo, Holanda y en Bélgica. Y bueno, lo siguieron por un mínimo de 10 años a estos pacientes. Lo que ustedes pueden ver en esta grafiquita de acá es que obviamente en el grupo que se sometió a estos tags de bajas dosis, desde el primer año se empezaron a diagnosticar muchísimos más casos de cáncer. Entonces, claro, sirve esta estrategia. Estamos detectando estos casos de cáncer y los estamos detectando más temprano. ¿Cómo sabemos? ¿Y cuál es el impacto? Porque esta gráfica de abajo, la ve, lo que nos muestra es que estos pacientes, ¿verdad? Que fueron diagnosticados a través de la campaña de tamizaje, mueren menos. O sea, la tasa de mortalidad es menor en estos pacientes, comparado a aquellos que también murieron de cáncer de pulmón, pero que nunca fueron parte de este programa de tamizaje. Y que es uno de los programas que queremos incorporar pues en esta iniciativa de la que estamos acá hablando hoy. Y de esto hablaré hacia el final. Este es básicamente la misma idea, el mismo estudio, pero en Francia, ¿verdad? Básicamente aquí se incluyeron a los participantes entre 55 y 74 años, que es también como se hace en Reino Unido, fumadores o que fueron fumadores. Y aquí ponen específicamente que se fumaron, ¿verdad? Más de o igual a 30 paquetes año, que bueno, eso variará por estudio, en muchos casos se dice fumadores y los que ya no son fumadores, pero que dejaron de fumar hace menos de 15 años, una cosa así. La cosa es que a estos pacientes se les da un LDCT, que es Low Dose CT Scan, ¿verdad? Que es un TAC de bajas dosis anual, ¿verdad? Y básicamente aquí se les hizo, bueno, un tiempo cero, luego al año y luego al segundo año. Y vean qué bonita esta gráfica porque demuestra que tanto al tiempo cero como al año como a los 2 años, la mayoría de los casos de cáncer que se detectaron fueron en estadio uno y 2, o sea, tempranito. Unos cuantos en estadio 3 que todavía, ¿verdad? Es accionable, y muy poquitos en estadio 4. Entonces, esto es para mí esto me parece bastante positivo, ¿verdad? Me parece
que es una estrategia que deberíamos de empezar a implementar en Costa Rica y bueno, definitivamente lo vamos a hacer en nuestro programa. Em, y también es importante hablar del tema de educación, porque este es un artículo del que yo hablaba anteriormente, porque esta fue una campaña de información que se hizo en Inglaterra, en donde lo que se buscaba era solamente con información, solamente con charlas y con talleres, se trató de educar a la población, ¿verdad? Y se hizo un estudio para ver antes y después de esa campaña si la gente ahora tenía mayor conocimiento de aquellos síntomas que podían asociarse, signos y síntomas que podían asociarse a cáncer de pulmón. Y en efecto, lo que ellos encontraron es que después de esta campaña, la gente ahora podía reconocer más fácilmente todos los síntomas que se pueden asociar con cáncer de pulmón, específicamente la tos persistente o la sangre presente en la tos. Y no solo eso, sino que también mejoró la cantidad de referencias que hacían los médicos generales cuando había una sospecha por cáncer de pulmón. O sea, básicamente, en el periodo de campaña también hubo un impacto no solo en la gente, sino en los médicos generales que ahora, más conscientes de estos síntomas, empezaron a diagnosticar o a referir, ¿verdad? Más a los pacientes con una sospecha de cáncer de pulmón. Ahora, en esta misma línea, pero saltando a colon, que vimos que también es uno de los que va a prácticamente a duplicarse y que se beneficia mucho del diagnóstico temprano, este es un bonito estudio de un programa nacional que hay aquí en Inglaterra, en donde a los pacientes mayores de 50 años se les invita a ser parte, bueno, de hecho ahora, esto es un estudio viejito, ya tiene más de 10 años, bueno, somos viejitos, pero para fines de estudios tiene unos 10 años. Pero ahora en Inglaterra acaba de aprobarse un programa en donde a cada persona le van a mandar un kit a su casa, como el kit de COVID, ustedes se acordarán que era, ¿verdad? Como meterse ahí que en el kit de COVID había que meterse un hisopo y todo ahí se hacía inmediatamente, o no sé si eso se llegó a hacer en Costa Rica, porque en Costa Rica hay cierta resistencia a este tipo de estrategias o de kits. Pero bueno, en fin, en Inglaterra se le está distribuyendo a toda la población de 50 a 54 años este kit, que es un kit que detecta si hay, no detecta necesariamente cáncer de colon, pero detecta sangre oculta en heces, que es un indicador de cáncer de colon. Podría ser cáncer de colon. Normalmente, si este test que se llama FIT es positivo, entonces a la persona se le hace una colonoscopia para comprobar. Bueno, fuera de la anécdota y yendo a los resultados, lo bonito es que este estudio encontró que todos aquellos pacientes a los que se les detectó cáncer de colon a través del programa de tamizaje les fue mucho mejor en cuanto a la supervivencia al año. O sea, prácticamente el 95% de los pacientes estaban vivos al año, mientras que los que nunca fueron invitados a este programa o no participaron, ¿verdad? Tenían una supervivencia bastante inferior, ¿verdad? Incluso, déjeme ver, y que esto era edad dependiente, de hecho. Entonces, es importante que no nos casemos con ciertos rangos de edades nada más, porque de hecho a los pacientes que les va peor, y de hecho aquí el artículo tiene un errorcillo, esto, la boquita del cocodrilo, como decía la profesora de la escuela, tiene que ver para el otro lado, eh, como viene aquí abajo, ¿verdad? Porque esto lo que quiere decir es que los pacientes de mayores de 69 años, que nunca se les invitó a ser parte de este programa y que tuvieron cáncer de colon, tenían una supervivencia al año muy baja, del 65%. Ya un 65 versus el 95 es una diferencia abismal. Y no solo eso, bueno, aquí están usando una clasificación muy viejilla, ¿verdad? Que ya no se usa, pero los pacientes que se detectaron a través de este programa de tamizaje, ¿verdad? De cáncer de colon, tenían cánceres menos agresivos, por decirlo así, eran menos invasivos. Entonces esto es bastante importante porque nos habla de la importancia de estos programas de tamizaje. Esta es otra publicación, si recuerdo bien, en alguno de los países nórdicos, en donde demuestra que la tasa de detección
de cáncer colorectal y de adenoma avanzado, ¿verdad? Que es como un estadio previo, digamos, al cáncer de colon, que es en este caso CRC, que es en realidad cáncer colorectal. Lo que podemos ver es cuál es la tasa de detección o si la tasa de detección cuando se usa una técnica endoscópica o cuando se usa FIT, ¿verdad? Que es esta prueba sencillísima. ¿Qué se ocupa para el FIT? No se imaginen ustedes que esto es carísimo o complejo y es por eso que lo queremos incorporar en este programa de prevención que estamos lanzando. Es un test muy sencillo que se hace en la caja y se hace en todo el país y que básicamente lo que se necesita es una prueba de heces, ¿verdad? Una muestra de heces, sencillito, poquito, nada de muy así, ¿verdad? Y es rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo se puede saber si es negativo o positivo una persona. Ahora, hay que entender cómo funcionan los tests. Los tests. Cuando hay una prueba positiva, entonces conviene hacer una colonoscopía. Ahora, cuando hay una prueba negativa, tampoco hay que decir, ah, bueno, no me va a dar a mí cáncer nunca, ¿verdad? No, no, no. De hecho, en este estudio hacen FIT primer año, luego segundo año y luego al tercer año. Y se puede ver cómo las FITs que se hacen, ¿verdad? Anuales, llevan a un porcentaje de detección mucho mayor, ¿verdad? Incluso mayor que la técnica endoscópica, en este caso la sigmoidoscopía. Entonces, esto por decir que tal cual como en el cáncer de pulmón, como vimos ahora, en el cáncer de colon sí hay formas de detectar los estadios tempranos, o sea, sí hay forma de detectar el cáncer tempranamente. Y este es otro estudio que se hizo en Inglaterra, que básicamente lo que encontró es que en pacientes que ya tenían síntomas, por ejemplo, sangrado rectal, de los que tenían ya sangrado rectal, que uno diría, uy, esto es peligroso, se les hizo un FIT, ¿verdad? O los que habían tenido eh, un FIT negativo, muy pocos en realidad llegaron a tener cáncer de colon. Mientras que de los 44, el 44% de los que tuvo un FIT positivo, un 10% de esos tuvo cáncer de colon, tuvo un diagnóstico de cáncer de colon. Esto por decir que el FIT no es perfecto, pero es bastante bueno en detectar em, casos de cáncer de colon. Ahora, como ustedes pueden ver, solo el 10%. Quiere decir que aún teniendo un FIT positivo, ¿verdad? No es una condena a muerte, no es que hay que, ah, bueno, no, voy a hacer una colonoscopía, pero seguro va a ser positivo, voy a tener cáncer de colon. O sea, por eso es que en este programa queremos hacer todo un tema de educación y acompañamiento para que el paciente entienda las implicaciones de un FIT negativo y de un FIT positivo. Y para saltar al tercer y último caso, antes de ya pasar un poco a la introducción del programa, quería hablarles un poco del cáncer de piel, que a veces se abandona, ¿verdad? Muchas veces no se habla, muchas veces se deja de lado y hay un poco de controversia, digamos, sobre el screening de cáncer de piel, pero la controversia no viene tanto como por el screening, sino como por la historia. La historia es que un grupo alemán hizo un estudio muy grande y luego ese estudio fue ampliamente criticado. Entonces, el gremio o el campo, en lugar de tratar de hacer un estudio o de muchos estudios para entender el problema, empezaron a hacer estudios como para criticar al estudio alemán. Eso pasa en la ciencia. Em, pero al final me encontré un estudio muy bonito. Este es un estudio de Estados Unidos con muchísimos pacientes. Si recuerdo bien, estaban hablando de eran casi medio millón de pacientes. 145.000 casi, ¿verdad? De los que tenían, que fueron parte de un programa de screening y 450.000 que no fueron parte de ningún programa de screening. Esto específicamente para melanoma. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Lo que se puede ver en estas figuras, tal como se veían en las de cáncer de pulmón, es que los pacientes que fueron parte de un programa de screening, pues obviamente pudieron detectarse muchísimos más casos de melanoma. De todos los pacientes con melanoma, los que fueron parte de screening, pues obviamente al ser vistos en un periodo de tiempo y demás, pues obviamente eso va como a repuntar los casos, que es lo que se ve aquí. Esta es la incidencia acumulada
para todos los melanomas o melanomas in situ o los invasivos, y lo que se puede ver es que obviamente conforme pasa el tiempo, se empiezan a acumular más y más casos en los grupos o en el grupo de pacientes que forman parte de este programa de tamizaje, de esta iniciativa de tamizaje, lo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque si a un paciente se le da seguimiento en el tiempo, ¿verdad? Es mucho más probable que se le pueda encontrar un melanoma a que un paciente nada más viva su vida y, ¿verdad? Y que no fue parte de ningún programa de screening hasta que se le hizo el diagnóstico. Em, y pues entonces básicamente esto es lo que se ve acá en esta tablita de abajo, ¿verdad? Lo que esta tablita muestra es que ajustado por edad, sexo y por background étnico, ¿verdad? Los pacientes que fueron parte del programa, ¿verdad? Tenían muchísima más probabilidad de ser diagnosticados con melanoma. Y este es otro estudio, ¿verdad? Que hizo un análisis de ese cohorte alemán y encontró que los pacientes, no solamente hay que ahora, hay, sí, obviamente hay más casos de melanoma, sino que también estos pacientes que fueron parte del programa de screening tenían una mejor supervivencia que los que no, ¿verdad? Esto ya es con una muestra más pequeña, ¿verdad? Y que tiene ciertas limitaciones, pero ciertamente si hay un beneficio en mortalidad, eh, pues uno se alegra. Pero aunque no, yo pienso que el hecho de que estemos detectando más cánceres y si idealmente los detectamos más temprano, pues esto puede llevar a un efecto en la mortalidad, sin duda. Entonces, para aterrizar un poco en lo que ustedes ya más o menos saben y habrán escuchado y que eventualmente pues esta charla quedará grabada, entonces para las personas que tal vez no saben, pero que eventualmente pues irán conociendo el programa, para este 2025 tenemos la idea de llevar a cabo un programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer que básicamente tendrá tres ejes: un eje educativo, ¿verdad? Un eje de prevención y un eje de diagnóstico temprano. Para la educación, básicamente la principal herramienta serán las charlas, que bueno, esto lo hemos venido haciendo todo el 2024 y en realidad desde antes, pero fuertemente desde el 2024. Y para el tema de prevención, talleres y campañas, que ya casi hablo un poco de eso. Y para el diagnóstico temprano, las llamadas jornadas de detección temprana. ¿Cómo se van a ejecutar estos ejes? Bueno, se van a ejecutar de manera o de forma mensual, ¿verdad? Entonces, para cada mes tenemos ya sean talleres y campañas o las jornadas de detección temprana, ¿verdad? Que se abrevian aquí como JDT. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, febrero, que a propósito del Día Mundial del Cáncer y el mes del cáncer que le llaman en algunos sitios, pues tendremos talleres y campañas, ¿verdad? Ahora voy a hablar un poco de esto. Y hay ciertos meses que son meses de concientización sobre un cáncer en particular. Para esos meses en específico tendremos entonces jornadas de detección temprana. Y ya casi voy a hablar de eso y qué significa. Entonces ustedes pueden ver que entonces marzo, mes de cáncer colorectal, abril, talleres y campañas, mayo, mes de cáncer de piel con sus jornadas de detección temprana, junio, talleres y campañas, julio, mes de cáncer de pulmón con sus jornadas de detección temprana, agosto, talleres y campañas, septiembre, mes de cáncer gástrico con su respectiva jornada de detección temprana y octubre y noviembre, que son meses fuertes ya, ¿verdad? Que conocemos, mes de cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces vamos uno a uno. En cuanto a la educación, pues vamos a hablar de charlas principalmente. Tenemos todo un programa dirigido al público general y un programa más, un poco más académico, más científico, ya casi lo muestro. Este es el programa para que lo guarden. Este es el programa anual. Em, con el tema del link, bueno, a veces a alguna gente le cuesta un poco entrar. Por acá está el ID, ¿verdad? Así es como se entra. Uno pone este número y luego el código y luego le pedirá a uno el correo personal. Si ustedes quieren, pueden ahora escribir en el chat su contacto y los incluiremos en una lista de distribución en donde estaremos enviándoles recordatorios, estaremos enviándole el título de la charla, links y demás para que sea mucho más sencillo, ¿verdad? Ya no tiene uno que acordarse.
Bueno, siempre hay que acordarse, pero no tiene uno que estar pendiente, le llega a uno una invitación, le llega el link, entonces ya no hay que estar ahí preguntando por el link o pensando, ay, ¿cómo voy a ingresar? Entonces pongan su contacto ahí en el chat, ¿verdad? Puede ser su correo o su número, o me dice, soy tal, agrégueme a la lista y entonces yo con mucho gusto les agregamos. Porque entonces pueden ver ustedes que para el 2025 tenemos dentro del primer eje de educación un programa de diferentes temas, ¿verdad? Que pues ya va a empezar este febrero con qué es el cáncer, entendiendo la enfermedad más allá de los humanos. Luego tendremos estrategias para la prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Luego, nuevas herramientas en la detección de cáncer de colon, esto dentro del marco del mes de cáncer de colon en marzo. Luego, en abril, tendremos genética versus ambiente en el desarrollo del cáncer, prevención y detección temprana del cáncer de piel, esto en mayo, dentro ¿verdad? Del marco del mes del cáncer de piel. Medicina personalizada en la oncología, en julio, que es el mes de cáncer de pulmón, que vamos a entrar durísimo con esto, vamos a tener una charla de, ¿vale la pena dejar de fumar si ya me diagnosticaron cáncer? Y esto va a girar en torno a una serie de artículos muy buenos que acaban de salir. La respuesta corta para que la vean es que sí. Luego en agosto vamos a hablar de impacto de la dieta en el inicio, promoción y progresión del cáncer. Luego factores de riesgo de cáncer gástrico en septiembre, que es el mes de cáncer gástrico. Vamos a hablar en octubre y noviembre, obviamente, de mama y próstata. Y en diciembre vamos a tener unos testimonios, ¿verdad? En el mismo eje de charlas, pero para la comunidad un poco más científica, tenemos también un programa. Es un programa que ya empieza la otra semana con bases moleculares de las metástasis. Ahora, esto no es por decir que no se puede unir el público en general, se puede unir quien quiera. Pero estas charlas llevan un contenido un poco más cargadito, ¿verdad? Pero yo hago las charlas casi siempre para que las entienda todo el mundo, ¿verdad? Luego tendremos, bueno, diferentes temas, ¿verdad? Esto no los voy a revisar todos, pero ahí les queda, pueden tomar una captura y estos panfletillos los vamos a estar también compartiendo a las personas que se unan, pues físicamente a los talleres, a las campañas y a las jornadas de detección temprana. ¿Por qué es importante estas charlas? ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Porque en realidad muy poca gente sabe los factores de riesgo del cáncer. Estos son datos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo me imagino que para Costa Rica son muy similares. En Estados Unidos solo el 30% de los estadounidenses reconoce la obesidad como un factor de riesgo del cáncer. Y la obesidad es un problema serio en Costa Rica, es un problema muy serio. Y muy poquitos norteamericanos reconocen que el alcohol o el sedentarismo son factores de riesgo para cáncer. Em, y todavía no toda la gente reconoce o entiende cómo el tabaco, ¿verdad? O la exposición continua al sol puede llevar a cáncer. De hecho, solo la mitad de la población aparentemente usa bloqueador. Yo esto no lo creo, creo que es mucho menos. Creo que en Costa Rica la gente solo usa bloqueador cuando va a la playa, si lo usan. Y realmente el tema del sobrepeso, obesidad y consumo de alcohol en Costa Rica es bastante serio. Entonces, es muy importante. Y les presento este estudio que ya habrán visto también en algunas de mis charlas. En UK hicieron un estudio que demostró que en comparación a otros países europeos, los ingleses y en general los británicos tienen una tendencia a no ir al médico. O sea, como que tienen muchas barreras. No van, sencillamente no van. Y sobre todo porque no quieren hacerle perder el tiempo al médico, según ellos. Y esto no lo digo yo, o sea, es que literal eso es la respuesta que dan, o que sencillamente prefieren evitarse, ¿verdad? La molestia. Entonces, claro, es importante que rompamos esas barreras y por eso es que el tema, el eje de la educación es importante. De hecho, este estudio también se los he presentado en donde se demuestra que, vean, colorectal y melanoma, que son de los más malignos, ¿verdad? Como veíamos ahora, son varios de los tipos de cáncer en donde la gente se espera mucho más para ir al médico, ¿verdad? Ahora, en el eje de prevención vamos a tener talleres y campañas, ¿verdad? Y esto obviamente pues es un eje que está en proceso, pero la idea es que podamos tener talleres sobre prevención del cáncer en empresas y en municipalidades, que podamos aliarnos pues obviamente con estos actores clave, que podamos tener campañas de promoción de la salud en centros educativos y que podamos hacer convenios corporativos, alianzas con asociaciones de pacientes y universidades privadas
para poder llevar a cabo estos talleres y estas campañas con la mayor fuerza posible. Y en cuanto a las jornadas de detección temprana, pues básicamente esto va a consistir, ¿verdad?, en una semana o 2 semanas del mes en el que se está sensibilizando sobre un tipo de cáncer en especial. Entonces, por ejemplo, en marzo, que es el mes de cáncer colorectal, hemos pensado iniciativas como consultas gratuitas para mayores de 50 años, descuentos en FIT para población general entre 40 y 60 años, FIT gratuita para casos de alto riesgo o descuentos en colonoscopía para casos de FIT positiva dentro de en los pacientes dentro del programa. Julio, por ejemplo, que es el mes de cáncer de pulmón, consultas gratuitas para fumadores, descuentos para quienes opten por Low Dose CT Scan, este tag de baja dosis, ¿verdad? Obviamente de los fumadores que sean parte de este programa. Em, en mayo, que es el mes de cáncer de piel, bueno, consultas gratuitas para revisión de lunares sospechosos, distribución gratuita de bloqueador solar, descuentos en casos que requieran consulta con especialista o biopsia, es decir, cuando hay una lesión sospechosa, ¿verdad? Dentro de esta revisión, entonces, perfectamente, esta persona que fue parte de esta jornada de detección temprana tiene acceso inmediato a una consulta con especialista pues obviamente tendrá acceso a una serie de descuentos por haber sido parte de esta jornada de detección temprana. ¿Cuál es la idea con esto? Em, la idea es que podamos acercar a la gente a opciones em, no solo de concientización, de información, sino opciones claves en donde, por ejemplo, quizá yo sí estoy muy consciente de todo esto. Quizá yo sí me chequeo, me reviso, pero tal vez mi esposo, mi esposa, mi tío, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, no, ¿verdad? Y entonces podemos hacer como un efecto imán, un efecto acompañamiento, y por eso estamos tratando de dirigir pues este programa a poblaciones vulnerables, por poblaciones particulares, ¿verdad? Que pueden verse particularmente beneficiadas como es el caso, por ejemplo, de los fumadores para cáncer de pulmón, como es el caso de la gran población que tenemos ahora eh, mayor de 50 años con cáncer colorectal, o, por ejemplo, población en riesgo, ¿verdad? Yo tuve un hermano con cáncer de colon o mi papá tuvo cáncer de colon y yo tengo ahora 50 años, entonces ta. Y bueno, estos son solo algunos de los ejemplos, pero ustedes recordarán que el programa tiene jornadas de detección temprana para colorectal, piel, pulmón, gástrico, mama y próstata. Y bueno, más o menos llegando a la hora, pues eso es por ahora lo que podemos compartirles cada mes, obviamente. Entonces iremos hablando un poco más sobre la dinámica, cómo funcionará si hay consultas gratuitas o si hay descuentos en pruebas diagnósticas, si hay talleres, dónde, cómo, quiénes son los partners, quiénes están involucrados, etcétera. Entonces, eh, pues yo por ahora voy a dejar la charla por aquí.